Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Si están ustedes frente a la computadora en su oficina, si van camino al trabajo escuchando su iPod, o si están simplemente en un café internet o con los amigos escuchándonos, les damos la más cordial bienvenida a Testigos del Crimen, el podcast en el cual analizamos temas de gran actualidad, temas relacionados con el crimen y con todas las manifestaciones oscuras del ser humano. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y pues si te parece, Guadalupe, vamos a entrar en materia. Nosotros en la emisión pasada anunciamos que íbamos a dedicar esta emisión a tu especialidad, a la criminología y a la psicología forense, pero debido a acontecimientos recientes, acontecimientos de gran relevancia que se suscitaron a lo largo de la semana, optamos por hacer una actualización hacia el famoso caso de la Mataviejitas. Sí, que además, si nuestros escuchas recuerdan, nosotros hicimos un programa que es el tercero, acerca de la violencia contra las personas de la tercera edad, tratando precisamente el tema de la Mataviejitas, o el Mataviejitas en ese momento, y además de los casos que acontecían contra la violencia contra ancianas, tanto en Francia como en Estados Unidos. Y bueno, el pasado 25 de enero del 2006, se da toda este escándalo por la aprehensión de Juana Barraza. Así es. Juana Barraza Samperio es aprendida por dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de ellos José Ismael Alvarado Ruiz, el otro Marco Antonio Cacique Rosales. Pues resulta que estos dos servidores públicos van patrullando la colonia Moctezuma de la delegación Venustiano Carranza, cuando de repente ven a una mujer que sale corriendo de un domicilio, ven corriendo a un muchacho del que posteriormente nos enteramos que se llama José Joel López González, que les grita: acaban de matar a una viejita, acaban de matar a la señora. Los policías pegan la carrera luego. Entonces, cuadras más adelante, logran la aprehensión de esta mujer, la aseguran, la introducen en la patrulla y regresan a la casa. Y ¿cuál va siendo el hallazgo, no? Una mujer muerta, una mujer de 82 años que respondía al nombre de Ana María de los Reyes Alfaro. Y de inmediato este par de uniformados cae en cuenta a quién habían capturado. Lo cual es muy emocionante y bastante consternante para ellos. Y bueno, además de todo el revuelo que se empieza a hacer alrededor de ellos y de esta señora, ¿no? Creo que hasta dio conferencia de prensa mientras la subían a la patrulla y todo lo que averiguaban, etcétera. Pero el revuelo que causó, yo creo que va en varias direcciones. Uno entre la sorpresa y otro entre la paz y la calma, decir, híjole, ya la agarraron. Lo cual también al rato platicamos de qué es todo esto que consiste de la Mataviejitas y de las teorías que hay, que en el programa número 3 presentamos y que actualmente se han ido hablando, diciendo en diversos medios de comunicación como la televisión, el radio, los periódicos, en fin. Pero la consternación fue tremenda, ¿no? Fíjate que a mí todo esto me recuerda lo de nuestro primer programa de Goyo Cárdenas, de la consternación que hablábamos en 1940, con la aprehensión de Goyo, ¿no? Con todos los homicidios que cometió. Yo creo que se equipara algo así por la magnitud de los acontecimientos, de los hallazgos y de la situación que se estaba viviendo en la Ciudad de México. Indiscutiblemente, porque la serie de crímenes atribuidos a este famoso Mataviejitas, ha causado una suerte de histeria colectiva. Los medios de comunicación le han dado una gran cobertura al caso. Ha sido motivo de un debate sobre qué tanta atención le brindamos a
nuestros adultos mayores, ha sido objeto de polémica entre las instituciones, entre la Procuraduría del Distrito Federal, entre la Procuraduría General de la República, entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Han venido expertos de la policía francesa a capacitar aquí a los investigadores. Ha sido un gran cóctel de situaciones encontradas que se han generado. Pero yo creo que vale la pena, Guadalupe, recordar brevemente cuál es el caso del Mataviejitas. Si tú te acuerdas, desde 1998 hasta la fecha es cuando comienzan a suscitarse esta serie de homicidios en los cuales personas de la tercera edad, prácticamente todas mujeres, prácticamente todas pues que vivían solas en sus domicilios, comienzan a ser encontradas en sus domicilios muertas, asfixiadas por algún agente constrictor, y ha crecido la escalada hasta sumar al 2005 44 homicidios aproximadamente, algunos más, algunos menos. Las autoridades han tenido muchas respuestas hacia este tema. En un principio se negaba la existencia de un asesino serial, luego el procurador Batis dijo que podía existir un criminal de este tipo operando, hasta la famosa y poco afortunada declaración del suicidio, ¿no? Sí, bueno, ese estuvo genial, que me parece que en diciembre dijo que ya se había suicidado el Mataviejitas, lo cual no sabemos si era ya para sacudirse la situación o para de verdad un profundo análisis que haya hecho de los acontecimientos. Pero bueno, todos los que hemos seguido este caso hemos sabido perfectamente, o sabíamos en ese momento, que no podía ser por la cercanía de los crímenes que se fueron cometiendo, si vamos recordando, de noviembre a la fecha, de la época de enfriamiento que tuvo a la fecha. Bueno, se empezó así como una demostración de, bueno, creían que me había ido, que me había suicidado, lo cual también era improbable por el tipo de perfil que manejaba. Así es. Y pues precisamente de este perfil, de su modus operandi y de todos los pormenores que salieron a la luz después de la captura de Juana Barraza, hablaremos después de una pausa, si te parece. Me parece perfecto. Víctima es la persona que sufre un daño por culpa ajena o por caso fortuito, entendiéndose por daño el detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. Diccionario Jurídico Ameba. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, en donde estamos con esta actualización acerca del caso de la Mataviejitas. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de todo este rollo criminalístico, Roberto? Pues criminalísticamente hablando, hay muchas consideraciones que hacer respecto al caso, y pues algunas las habíamos hecho en nuestra primera emisión. Lo primero que debemos de hablar es acerca del modus operandi de este criminal. Todas las mujeres, el común denominador es que vivían, como habíamos dicho, solas en su domicilio. Ninguno de los accesos mostraba violencia, no había forzadura de puertas, no había ningún tipo de signo de que se hubiera el agresor hubiera entrado de manera violenta al lugar, por lo cual, principio de probabilidad, podemos inferir que el sujeto tenía un libre acceso, posiblemente permitido por pues la misma víctima, ¿no? Había signos de saqueo generalizado, las cosas fuera de su lugar, los cajones desacomodados, la ropa suelta. Las mujeres, algunas de ellas presentaban signos de lucha, defensa y forcejeo, algunas habían tratado de defenderse, mas sin embargo la fortaleza de su atacante pues era superior, y obviamente pues ellas en su constitución física y en sus propias fuerzas no pueden oponer mucha resistencia. Todas ellas estaban estranguladas utilizando un agente constrictor o un elemento constrictor
que el asesino tomaba de la misma casa. Es decir, podía tomar un cable de luz, podía tomar unas medias, podía tomar una sábana, cualquier agente que sirviera para al ejercer una fuerza, obstruir las vías de acceso superiores. En este caso, obstruir la respiración. Y la víctima quedaba ahí tendida en su casa hasta que era encontrada por algún familiar, por algún vecino, etcétera. Entonces, esta sería la primera consideración. Fíjate que pensando y escuchando todo esto acerca de la forma en cómo ella entraba, que no había forcejeo, que no había una forma brusca de entrar, a ti y a mí que nos gustan los vampiros, yo recuerdo una cosa bastante importante de ellos, en donde se supone que un vampiro no te puede dañar si no lo invitas a tu casa. Si no le permites el acceso, eso es interesante. Sí, entonces yo recordé mucho esto y lo tuve muy presente porque esta mujer no hacía daño a menos que se le permitiera entrar en una forma accesible y voluntaria, como esto que menciona de, bueno, pues si no me va a dejar que le lave la ropa, pues regáleme un vaso de agua, ¿no? O sea, cualquier forma para apelar hacia la humanidad de la anciana y ella pudiera de esta forma ingresar. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y además, tú que decías, bueno, la corpulencia de esta mujer, Juana Barraza, es impresionante. Exacto. Testigos incidentales de los hechos, no testigos materiales, no testigos directos, personas por lo regular vecinos, personas que vivían en la zona de los asesinatos, comenzaron a ofrecer a las autoridades descripciones para elaborar retratos compuestos, comúnmente conocidos como retratos hablados, los cuales pues es personas que iban por la calle y que de repente veían a una persona que le pareció sospechosa, una persona fuera de lugar, fuera de todo este contexto en la zona, pues les llamaba la atención, comenzaron a elaborarse estos retratos, se hicieron docenas de retratos y pues todos los testigos coincidían en que era una persona, era una mujer muy robusta o era un hombre disfrazado de mujer. Todos conocemos los retratos que han sido publicitados en los medios de comunicación, que mis colegas coincidieron pues de una manera bastante certera con el parecido de Juana Barraza. Este fue el primer indicio, porque al momento ya de que la Procuraduría de Justicia y más concretamente los servicios periciales toman conocimiento de la escena del crimen, pues se abocan a realizar diferentes estudios. Y el más significativo o el más indispensable serán los estudios de dactiloscopía. ¿Por qué? Todos nosotros hablábamos en la sesión de criminalística, en el programa de criminalística, hablamos acerca de un principio de intercambio. Todos nosotros cuando estamos en un lugar dejamos algo de nosotros mismos. Y nos llevamos algo del lugar, voluntaria o involuntariamente. Entonces todos nosotros sudamos, todos nosotros tenemos la posibilidad de dejar impresiones dactilares en un lugar. ¿Qué es la impresión dactilar? Básicamente es la reproducción del dibujo de nuestras crestas papilares que tenemos en las yemas de los dedos, los cuales por contacto directo, por fricción, podemos dejar en varias superficies. Entonces, los expertos forenses, concretamente los criminalistas, parte de su protocolo es en las zonas donde se haya registrado este saqueo, realizar una serie de búsquedas mediante reactivos. Hay diferentes tipos de reactivos, algunos químicos, otros en polvo, otros en aerosol, los cuales se van a aplicar de acuerdo al sustrato. Hay reactivos para vidrio, hay reactivos para madera, hay reactivos para papel. Entonces, esto es lo que comienza a darnos las primeras pistas respecto a la identidad del agresor. ¿Por qué? Nadie tiene las mismas huellas dactilares. Cada persona tiene un dibujo dactilar diferente, obviamente que nos individualiza. El reactivo se adhiere ya sea al sudor, a la humedad o a la grasa que nosotros desprendemos en el dibujo dactilar y va a ser revelado mediante contraste utilizando, por ejemplo, en papel reactivo magnético, si es en una superficie como una mesa o una vitrina, reactivo negro de humo, reactivo de grafito, reactivo blanco, es decir, hay varios procedimientos. Entonces, esto se va acumulando.
Obviamente, esto es un protocolo de investigación que va a servir para identificar a una persona hasta que tenemos a un posible sospechoso. La Procuraduría de Justicia cuenta con un sistema que se llama AFIS, Automatic Fingerprint Identification System, o Sistema de Identificación Automática de Huellas Digitales, el cual contiene todo el acervo de dactilogramas, de fichas decadactilares de las personas que han sido detenidas o que han sido sometidas a algún proceso penal. Entonces, la computadora, en base a puntos característicos, confronta todas estas huellas y, si está en la base de datos, puede decirnos su nombre, identidad, todos los detalles de la persona. Pero ¿qué pasa si no está en el banco? Que era precisamente lo que pasaba con Juana Barraza. Es correcto. No podían localizarla o decir, bueno, es tal persona o estuvo en la cárcel o al menos pasó por alguna delegación, porque no había antecedentes penales. Exactamente. Esto es un aspecto que, pues obviamente dificulta la labor de los investigadores. ¿Cuál es el procedimiento mediante esta mujer asesinaba a sus víctimas? La asfixia. La asfixia es la rama de la medicina legal que estudia pues precisamente este fenómeno, la falta de respiración causada por un agente externo relacionados con algún hecho delictivo. Hay diferentes tipos de asfixias. La primera de ellas es por sofocación, es decir, cuando se introduce algún objeto a la nariz o en la boca, cuando se nos atora un pedazo de carne en el tracto digestivo, y pues, eso nos provoca ese tipo de asfixia. La segunda es por compresión externa del cuello, con dos variantes, el ahorcamiento y el estrangulamiento, que son las que nos competen en el presente caso. La aspiración de líquidos, la broncoaspiración, o simplemente cuando nos ahogamos en la alberca, es otra cuestión. Y hay otra asfixia que puede ser causada por alteraciones en la biomecánica del músculo respirador, ya sea por una compresión tóraco-abdominal, por cuando nos cuelgan, por ejemplo, la crucifixión es una muerte por asfixia. Pero bueno, ya para rematar esta cuestión, la gente utiliza indistintamente el término ahorcamiento y asfixia, cuando son dos cosas diferentes. En el caso del ahorcamiento es, por ejemplo, cuando una persona se cuelga. Es decir, es el acto de violencia. Con sus sogas, y por el propio peso del banco. cuerpo, exacto, se dejan caer, y el propio peso del cuerpo es el que provoca esa asfixia, que es muy diferente al estrangulamiento. Junto con una ruptura también en el cuello. En algunos casos, efectivamente. Y en el caso del estrangulamiento es la interrupción violenta de la circulación cervical a causa de una energía de constricción en el cuello, aplicando dos fuerzas opuestas o convergentes. Es el fenómeno que se produciría si yo tomo un pedazo de cuerda o una media o algo, me coloco atrás de ti y con mi propia fuerza, como agresor, comienzo a ejercer hasta que pues te privo de la vida. Ese es el modus operandi de esta mujer, el cual ella misma confesó. Pero bueno, esta es la parte criminalística. Creo que una parte significativa es el por qué. Y te vamos a preguntar todo eso, mi querida Guadalupe, después de una pausa. La familia es considerada como una causa criminógena predisponente, ya que es el primer grupo social al que se integra el individuo y ya que es el encargado de adecuarlo para integrarse a su comunidad, siendo determinante para su conducta futura. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y después de este amplio y exhaustivo rollo criminalístico, mi querida Guadalupe, el cual ha sido bastante interesante e ilustrativo. Muchísimas gracias. Regresamos a Testigos del Crimen, donde, pues bueno, viene la pieza final del rompecabezas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué sabemos de ella, Guadalupe? Bueno, ya hemos escuchado en los medios que Juana Barraza Samperio ha sido una mujer que ha sufrido mucho, ¿no? Uh-huh. Yo quiero alejarme un poquito de esta parte como un poco amarillista, uh-huh, la verdad, porque ya a estas alturas del partido escuchamos los medios, las historias, y nos queda como este sabor doloroso, ¿no? Uh-huh. Y no justificado,
pero que sea más interesante e importante. No, Juana, a los 12 años su mamá la regala a un tal José Lugo, quien la viola y la embaraza, ¿no? Aquí de entrada tenemos el abandono de la madre a una edad bastante temprana, que son los 12 años, pero además a una edad importante en este sentido. Claro. Es una niña. De entrada, como definición, dentro de la edad es una niña, pero ya también empieza a ser lo que llamamos prepuber. ¿Qué significa esto? Que ya empiezan a asomarse a los 12, 13 años. No sabría a qué edad empezó realmente los cambios, no se ha mencionado nada de esto, de los cambios secundarios sexuales, en donde ella empieza entonces siendo una prepuber. Por lo tanto, empieza toda esta parte de afloramiento sexual. ¿Qué pasa durante la adolescencia? Lo que los psicólogos llamamos la reedición del complejo de Edipo. ¿A qué me refiero con esto? A que empieza nuevamente la triangulación entre papá, mamá y el hijo para terminar de definir una identidad, en este caso una identidad personal y además una identidad sexual. Entonces ella la regala, lo cual es bastante humillante y devaluativo, ¿sí? En una edad vulnerable, como repito. Además llama mucho la atención que es analfabeta. Sí, exacto. O sea, a los 12 años la mamá la regala y es analfabeta. O sea, ¿dónde está la primaria? Al menos para que sepa leer y escribir. Claro. ¿Qué nos significa esta parte de analfabetismo? Bueno, si no sabes, entre comillas, no vas a sufrir, ¿no? Es así como esta parte de, si no veo, no me duele o no me doy cuenta, y si no me doy cuenta, bueno, pues no pasa nada. Claro. Lo cual es sumir a una persona en una gran ignorancia, que en época actual es realmente terrible no saber leer o escribir. Claro, y es una mujer de 48 años. Por supuesto, entonces queda mucho que desear, que no es tan analfabeta, o sea, sí sabe leer y escribir de una forma muy, muy primitiva. Pero esto demarca un abandono brutal, lo que nos hace preguntarnos cómo fueron estos 12 primeros años de vida, los cuales han de haber sido de mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Qué pasa entonces durante toda esta época y sobre todo hacia la época adolescente? No hay una imagen, no hay una figura femenina lo suficientemente fuerte como para que ella pueda identificarse. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Todos hemos visto en fotos, en imágenes, la complexión de Juana Barraza, y además es luchadora. Es una mujer robusta, la dama del silencio. La dama del silencio, lo cual también es significativo, ahorita voy para allá. Entonces, es una mujer corpulenta y una mujer masculina, ¿sí? De complexión muy varonil. Son huesos anchos, hombros anchos, cuerpezote. Creo que mide como unos 75, unos 78. Es una mujer muy alta, ¿no? De ahí la confusión que muchos testigos pueden haber tenido. Exacto, porque se buscaba un hombre y pues esta mujer era gruesa, ¿no? Con huesos anchos. Entonces, esto marca una parte en donde no hay una identificación femenina, y aquella que era la mujer con la cual se podía identificar como la mamá, pues la regala y seguramente la maltrataba siendo niña. Lo cual, ¿qué ganas tienes de ser una mujer como esa que estás viendo como ejemplo? Claro. Pues ninguna. En absoluto. Lo cual va generando un cierto rencor y un cierto resentimiento contra la figura materna, que si recordamos nuestro tercer programa, precisamente hablamos de esto mismo, ¿no? Que hay un gran resentimiento contra esta figura materna, y en donde si calculamos más o menos las edades, cuando los niños son vulnerables, ella ataca a gente vulnerable, como de la tercera edad, que es una identificación con esta vulnerabilidad, y en donde viene la revancha, ¿sí? En donde ahora yo soy la grande, yo soy la fuerte, y ahora me desquito. Y a ti, que tú me maltratabas y me hacías y me pegabas o lo que fuera, ahora yo te lo hago a ti porque yo soy la grande. Es una forma de revancha que quedó muy en el inconsciente y se llevó a la actuación. Es decir, en lugar de registrarlo, de elaborarlo, de trabajarlo y sacarle una forma diferente, lo sacan de una forma directa, ¿sí? De decir, tú me la hiciste, tú me la pagas. Pero obviamente esto lo que hace es desplazar la figura materna a todas estas mujeres, ¿sí?
y por eso comete tanto crimen. Ahora bien, es muy interesante esto de la lucha libre porque ella va a reaccionar contra la violencia vivida. Es una forma de desahogo, es una forma de decir, la agresión es el medio preponderante hacia este medio, ¿no? O sea, estoy viviendo en un medio agresivo, entonces, ¿qué hago? Me adapto a él. Claro. Y una de las formas que tenía era a través de la lucha libre, que esto también es muy interesante, porque con los golpes, los maltratos, los trancazos, en fin, es algo que nosotros llamamos identificación con el agresor. Es decir, alguien viene y te pega, y dices, bueno, pues está mal, lo que sea, pero ya sea por mucho temor o porque es la forma que aprendiste, entonces, en lugar de rehuirlo, voy a ser como tú. Entonces, tú me pegabas, entonces yo voy a aprender a pegar porque así fue una forma que tú me mostraste de ser. ¿Cómo incide esto directamente en sus relaciones interpersonales? Sabemos que la mujer tuvo 3 hijos y que ha tenido 2 parejas sentimentales, al menos. Sí, de las cuales salen estos hijos en donde, bueno, el mayor, producto de estos abusos de José Lugo, tiene un hijo que cuando tiene 24 años es muerto de una forma muy violenta, a batazos en un pleito de calle, algo por el estilo. Y tiene otros 2 chiquitos, de uno de 13 y una de 10 años, lo cual es interesante porque ella los cuida los fines de semana, los ve, los provee. No creo de una forma afectiva, porque hay de estas características que ella ha sido catalogada como sociópata. Yo aquí sí quisiera hacer una pequeña aclaración, que muchos psiquiatras no les gusta hacer esta diferencia, pero a mí sí, porque quedan como que más claras las cosas. Se ha catalogado de sociópata, sí es una sociópata, nada más que ella quedaría en un grado de psicopatía, es decir, es una mujer que además de ser antisocial, de no tener culpa ni remordimiento, tener emociones planas, de no importarle lo que acaba de hacer, de echarle la culpa al otro, de justificar sus actos, es decir, bueno, pues es que ellos se lo buscaron, ¿sí? Trasciende esa pequeña línea y mata. El grado de peligrosidad de esta Juana Barraza es muy grande, que, bueno, lo que decías de lo de llamada la dama del silencio, este silencio simbólicamente lo que podemos decir es que ella se encuentra callada y todos la refieren como una mujer callada, reservada, taciturna, que no se metía con nadie. Entonces, ella lo que aprendió fue a callarse tanto dolor y sufrimiento, pero lo va a sacar en una forma muy maquiavélica. Esta mujer tiene un control de impulsos en el sentido de reservar esta agresión. No es contra esa anciana que va pasando y me le echo encima, sino ella calculaba, ella medía sus pasos. Ella acechaba acechaba, exactamente, tal cual. Buscaba su confianza y al momento en que ya podía entrar, las atacaba como una forma, un medio de vida. Sin embargo, el robo no era su principal móvil, como lo hemos platicado aquí, sino esta satisfacción que nunca iba a quedar del todo, valga la redundancia, satisfecha, ¿no? Entonces tenemos a una mujer pues bastante con pensamiento mágico y como buscando aliados. Tenía un altar de la Santa Muerte que bueno, es para mostrar el miedo que ella también sentía y que a la vez la protegiera, ¿no? Entre comillas. Y algo que a mí me llamó la atención, entre sus cosas, también había un altar de Martín Valverde, que es el santo de los narcotraficantes. Entonces, era algo interesante de cómo se aliaba a esta agresión para ella sentirse fuerte, porque de esa manera ella no iba a volver a sentir miedo de sentirse agredida, entonces ella mejor agredía. Pues nos ha ganado el tiempo, Guadalupe. Definitivamente yo creo que no es el último programa que haremos sobre este caso. Yo creo que vamos a requerir alguna actualización más, o a lo mejor más, quién sabe. La mujer acaba de ser consignada al reclusorio femenil de Santa Marta. La Procuraduría de Justicia ha comprobado mediante los estudios de dactiloscopía su probable responsabilidad en 12 homicidios.
Se ha mencionado esta semana, se han hecho declaraciones acerca de que hay cómplices. Entonces, esto todavía para rato, esto todavía no se ha acabado. Y además de las otras tantas teorías que por ahí también son interesantes y que también las hemos mencionado, como lo de copycat, los cómplices, etcétera, ¿no? Sí, que obviamente esto es revelador, porque si esta mujer cometió 2 homicidios, entre Araceli Vázquez García y entre Jorge Tablas han cometido otros tantos, o sea, van 40 y tantos, o sea, hay un gran número. ¿Quién cometió los otros crímenes? Entonces, eso lo iremos develando en los siguientes programas. Gracias por estar con nosotros y pues nos veremos la próxima semana. Por supuesto. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio.